Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez. Quiero en esta ocasión compartir con ustedes un nuevo curso. En este curso vamos a hablar acerca del tema ¿cómo puedo comprender la Biblia? Yo sé que esta es una pregunta que nos hemos hecho como cristianos todos alguna vez en nuestra vida, tanto las personas que recién llegan a la fe cristiana, como aquellos hermanos que ya tenemos algunos años dentro de la fe. Tal vez nos preguntamos en muchas ocasiones, pero ¿cómo puedo comprender ciertos textos de la Biblia, ciertos pasajes de la Biblia que tal vez no son muy claros? ¿Qué puedo hacer para comprender mejor la Biblia? Entonces, de esto vamos a tratar en estas lecciones. En esta primera lección vamos a hablar acerca de 5 pasos para el estudio de la Biblia. Pero antes de esto yo quiero primero que reflexionemos en algo. Para nosotros acercarnos a la Biblia, a la lectura de la Biblia, hay 2 requisitos fundamentales. Primero, tener la actitud correcta para leer la Biblia. ¿A qué me refiero con la actitud correcta? ¿Con qué actitud nos acercamos? ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestra motivación para leer la Biblia? Hay muchas personas, mucha gente que lee la Biblia y no la entiende, o lee la Biblia y saca diferentes conclusiones de lo que en realidad Dios quiere mostrarnos, porque su actitud muchas veces no es la de obedecer a Dios. Su actitud muchas veces es solamente la de criticar, la de cuestionar lo que ahí está escrito. Es una actitud muchas veces de orgullo. Es muy difícil que Dios pueda mostrarnos en realidad lo que Él quiere decir cuando nuestra actitud no es la correcta. Más bien que como cristianos, estudiosos de la Biblia y que amamos a Dios, nuestra actitud sea una actitud de humildad, una actitud que desea descubrir en las páginas de la Biblia lo que Dios tiene para nosotros, y más que todo una actitud de desear someterse a lo que la Biblia enseña, de desear que el mensaje que yo descubra se haga parte de mi vida y pueda experimentarlo. Entonces, lo primero que tenemos que reflexionar es cuál es nuestra actitud para acercarnos a estudiar la Biblia. Bien, y lo siguiente sería, ¿cuál es nuestro método para estudiar la Biblia? No es necesario, no es suficiente solamente una actitud correcta, también hay que tener un método correcto para estudiar la Biblia. Y acerca de este método es lo que vamos a hablar en estas lecciones. Y como dije, en esta lección vamos a orientarnos en 5 pasos, 5 recomendaciones que yo quiero presentarles acerca de cómo estudiar el texto bíblico. Y vamos a comenzar con la primera recomendación, que tiene que ver con leer el texto en su contexto. Leer el texto en su contexto. Este es un paso de suprema importancia en nuestro estudio. Primero vamos a leer el texto bíblico que queremos estudiar. Aquí una recomendación que, como ya lo he dicho en otros videos, que ustedes pueden buscar cuando traté en el video de cómo hacer un devocional o el tema de la predicación expositiva, mi recomendación siempre en el primer paso de leer el texto es tener más de una traducción de la Biblia. Debemos tener 2, 3. Si queremos estudiar seriamente las Escrituras, podemos tener más traducciones, sería mucho mejor. Tenemos que recordar que la Biblia no se escribió en nuestro idioma. La Biblia se escribió en idiomas extranjeros, el griego, el hebreo, el arameo, idiomas que incluso en su forma no se hablan hoy en día como se los hablaba en tiempo de la Biblia. Entonces es muy importante no confiarnos en una sola traducción de la Biblia, sino poder comparar cómo los diferentes traductores entendieron cada texto bíblico. Esa es una recomendación. Tenemos que observar bien qué es lo que dice el texto,
de qué trata el texto, de quién habla el texto, a quién se dirige, en qué tiempo está ubicado. Eso por un lado en el texto. Y como yo decía, tenemos que ubicarle ese texto en su contexto. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a leer no solamente el texto, sino el pasaje que yo tengo antes, el pasaje que yo tengo después de ese texto, para saber en su contexto qué quiso decir el autor. Eso es muy importante, siempre lo hemos repetido, que una regla de la interpretación bíblica es que el texto sin el contexto muchas veces es un pretexto nada más. Quiero dar un ejemplo de esto. Hay un versículo muy conocido para nosotros en la Biblia que es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A partir de esto, si nosotros tomamos solo este texto, nada más, solo este versículo, puede llevarnos a pensar que en realidad Dios nos está prometiendo que podemos hacerlo todo, que cualquier cosa podemos hacer, lo que tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queremos. Dice Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La situación aquí es que voy a leer el contexto en el que está ubicado este versículo. Y voy a leer Filipenses 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 13. Dice el apóstol Pablo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues ya he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que leemos el contexto en el que nace este versículo, vemos que Pablo está hablando acerca de las dificultades que él tenía que atravesar y cómo Dios le ayudó a pasar problemas de hambre, problemas de escasez, cómo también Dios le ayudó a pasar sus tiempos de abundancia y sus tiempos buenos. Y en ese contexto es el que Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces eso nos explica un poco más qué puede significar ese todo lo puedo también para nosotros. El cómo Dios nos ayuda a enfrentar aquellas circunstancias de la vida. Es así como el contexto es muy importante para comprender un texto. Entonces el primer paso, la primera recomendación que yo les quería dar es esta: observemos el texto, pero en su contexto. Lo segundo que vamos a hacer es buscar el significado individual de palabras. Cuando nosotros hagamos la lectura de nuestro texto bíblico, vamos a observar que hay palabras que de pronto no entendemos su significado. Vamos a ver que hay palabras muy largas, hay palabras que se repiten mucho en el texto, que de pronto muestran que son más importantes. Todas estas palabras yo voy a señalarlas y tenerlas aparte para después buscar su significado en dos partes. Primero, en un diccionario bíblico, que como también ya les he comentado en otros videos, es muy importante que tengamos un diccionario bíblico, no solamente un diccionario en nuestro idioma, porque como les decía también, la Biblia no fue escrito en nuestro idioma, entonces necesitamos un diccionario bíblico. Lo segundo que necesitaríamos es una concordancia. ¿Para qué necesitamos la concordancia? Nosotros vamos a ver que una palabra es muy importante en ese texto bíblico, entonces lo que vamos a hacer es buscar por medio de la concordancia qué quiso decir esa misma palabra en otras partes de la Biblia. Y eso puede abrir un poco más el significado, mi forma de entender aquella palabra. Entonces son herramientas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta: el diccionario, la concordancia, para estudiar un texto bíblico. Eso sería un segundo paso. El tercer paso sería ahora comparar este texto con el mensaje de toda la Biblia.
¿A qué me refiero con esto? Yo leo un texto y no solamente lo voy a ver en su contexto inmediato, sino que también tengo que verlo a la luz de toda la Biblia. ¿Qué quiere decir este texto con respecto a las enseñanzas que nos da la Biblia en general? Recordemos que la Biblia es una unidad. No podemos separar y sacar un libro y entenderlo de diferente manera. No, la Biblia tenemos que entenderla en su conjunto. Entonces hay algunos textos que no vamos a poder comprender bien su significado si es que no lo comparamos con el mensaje total de la Biblia. Quiero poner un ejemplo para hacerme comprender un poco mejor. Eclesiastés 9, el versículo 5, dice el autor de Eclesiastés: ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. Cuando yo leo este texto, solamente en su contexto inmediato, parece darme a entender que los muertos tienen un estado que no están conscientes, que después de la muerte no sucede nada, que todo se queda ahí. Y cuando yo me pregunto, ¿pero qué dice el resto de toda la Biblia al respecto? Me voy a dar cuenta, no, que la intención del autor de Eclesiastés no fue darme a entender que los muertos no tienen conciencia. La intención del autor de Eclesiastés fue otra en su contexto inmediato. Pero a la luz de toda la Biblia, nosotros tenemos claro que después de la muerte hay una forma consciente de vivir. Eso lo muestran muchos otros pasajes en todas las escrituras. Entonces, es bueno leer un texto y compararlo con el mensaje de toda la Biblia, no quedarnos solamente en ese texto. Otro ejemplo puede ser de esto, Marcos 16:16, donde Jesús dice claramente que aquel que se bautice, aquel que crea y sea bautizado, será salvo. Si yo cojo este versículo y lo separo de todo el mensaje de la Biblia, voy a entender que el bautismo es un requisito esencial para la salvación, porque eso es lo que dice el texto. Pero cuando yo comparo este texto con el mensaje de toda la Biblia, me voy a dar cuenta que en toda la Biblia el requisito para la salvación es la fe, es el creer, es la confianza en Jesús. Y el bautismo es algo que nace de eso, se desprende de eso, pero no es un requisito antes de ser salvo. Entonces, tengo que cada texto ubicarlo dentro del mensaje de toda la Biblia. Ese sería el tercer paso. El cuarto paso, la cuarta clave que yo quiero compartirles es: tengamos en cuenta en cuál de los dos testamentos estamos ubicados cuando leemos un texto bíblico. Esto es muy importante, saber si estoy leyendo un texto del Antiguo Testamento, para saber que yo tengo que entenderlo diferente a cuando estoy leyendo un texto del Nuevo Testamento. Los textos del Nuevo Testamento son más fáciles comprenderlos porque su aplicación es un poco más inmediata para nuestras vidas. Pero no pasa lo mismo con los textos del Antiguo Testamento. Los textos del Antiguo Testamento tengo que saber entenderlos también dentro del pacto en el que fueron escritos. Tenemos que tener claro que no toda promesa que es dada en el Antiguo Testamento tiene que cumplirse en su forma literal para nosotros hoy. No todo mandamiento, no todo castigo, no toda maldición o no toda bendición. Son cosas que se cumplieron en su contexto histórico. Se cumplieron dentro del pacto en el que Dios estaba hablando a su pueblo. Un ejemplo, quiero leer un texto de Josué 1:3. Aquí Dios le dice a Josué: tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Muy bien. Ahora tal vez nosotros queremos hacer una aplicación inmediata de ese texto y vamos a pensar que Dios nos está ofreciendo también que si nosotros salimos aquí a la calle y tocamos nuestros pies en la acera, vamos a poder reclamar ese terreno para nosotros. Y sabemos que no es así. No es algo que vamos a interpretarlo tan directamente y textualmente. Tenemos que entenderlo en su contexto, en donde Dios les estaba ofreciendo la conquista de la tierra prometida. Tenemos que trasladarlo eso
al Nuevo Testamento, al pacto que nosotros somos miembros, y entender que ahora lo que Dios nos promete no es una tierra física, sino más bien es una vida espiritual, es una vida eterna. Entonces, dentro de ese contexto tenemos que nosotros saber aplicar los textos. De igual manera, todas aquellas partes del Antiguo Testamento que tienen que ver con leyes rituales, leyes de sacrificios, leyes de ceremonias. Todo eso tenemos que trasladarnos al Nuevo Testamento y saber qué se cumple y qué no se cumple. Saber que en Jesús ya se cumplieron todo lo que tiene que ver con sacrificios y rituales. Él fue nuestro más grande sacrificio. Entonces hay muchas cosas que ya no pasan para nosotros ahora. De esa manera nosotros tenemos que tener claro de cuál de los dos testamentos estamos estudiando nuestro texto. De todos estos pasos, en las lecciones siguientes vamos a seguir profundizando algunas cosas un poco más. Ahorita estamos haciendo un resumen, un resumen nada más. Y el quinto paso que quisiera compartirles es tener en cuenta las circunstancias históricas en el que nace el texto bíblico. Esto también es muy importante. Hay muchas cosas que con solo la lectura del texto no vamos a comprender todo su significado pleno si no nos paramos a meditar un poco también cuáles fueron las circunstancias históricas en las que nació ese texto bíblico. Quiero poner un ejemplo sobre esto. En Juan capítulo 4, nosotros vemos esta historia del encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Pero hay un versículo muy interesante que está en Juan 4:4. Ahí dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. En la NBI dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Es un versículo muy pequeño que tal vez para nosotros no nos dice mucho. Pero cuando investigamos un poco de cuáles eran las circunstancias históricas, sabemos que los judíos, por lo general, cuando tenían que movilizarse, por ejemplo, de Jerusalén a Galilea, obviamente Samaria estaba en mitad del camino. Pero la tradición histórica nos dice que los judíos preferían bordear todo el pueblo de Samaria para no pasar por ahí. Hacían el camino un poco más largo, pero no pasaban por Samaria. Entonces, desde ahí entendemos un poco mejor. ¿Y por qué Jesús tenía que pasar por Samaria? Pensando en las circunstancias históricas, los judíos no pasaban por ahí porque las relaciones entre judíos y samaritanos eran malas. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos y viceversa. Cada uno se consideraba al otro como pueblos impíos o herejes. Entonces, no eran buenas relaciones. Y desde que pensamos en esas circunstancias históricas, ese pequeño texto de que Jesús tenía que pasar por Samaria puede ampliar un poco más nuestro significado de que Jesús tenía un propósito específico al pasar por Samaria. Y era ganar también a ese pueblo, que aunque los judíos no lo consideraban pueblo de Dios, Jesús sí tenía mucho pueblo ahí en Samaria. Entonces, las circunstancias históricas nos pueden ayudar mucho para entender cualquier texto de la Biblia. Entonces, haciendo un recuento, hemos visto 5 pasos que yo voy a dar para comprender el mensaje de un texto bíblico. Observar el texto en su contexto. Lo segundo era buscar el significado de las palabras individuales en nuestro texto. Lo tercero era comparar con el mensaje de toda la Biblia, que dice toda la Biblia al respecto. Lo cuarto era tener en cuenta la clave de los 2 testamentos, saber en cuál de los testamentos estoy yo leyendo este texto. Y lo quinto era tener en cuenta las circunstancias históricas que se dieron en ese texto. Bien, estos son estos consejos que quería compartir con ustedes. En las próximas lecciones vamos a seguir hablando un poco más acerca de géneros literarios, cómo vamos a entender un texto de historia, un texto de profecía, un evangelio, una parábola. En definitiva, vamos a ver que cada texto tiene diferentes características para poder entenderlo.
Todo eso vamos a ver en las siguientes lecciones, así que yo les invito a que estén pendientes de estos videos. Les invito como siempre a que se suscriban a mi canal de YouTube. Solo denle clic en suscribirse y pueden estar recibiendo las novedades de estos cursos que estoy subiendo. Pueden buscarme en mi blog personal, cibersaulo.net, y también en mis redes sociales como Cibersaulo. Yo les doy las gracias por ver este video y que el Señor les bendiga.